Hola, mi nombre es Roger Felipe y en esta nuestra semana 6 vamos a estudiar sobre la pneumatología, o sea, la doctrina del Espíritu Santo. Y vamos a considerar la persona del Espíritu Santo, la deidad del Espíritu Santo y la participación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Saben, muchos le llaman al Espíritu de Dios el miembro olvidado de la Santa Trinidad. ¿Por qué? Porque muy a menudo en nuestras iglesias no mencionamos el Espíritu de Dios, aunque tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento habla mucho de esta tercera persona del Dios Trino. El Espíritu Santo es una persona, o sea, Él no es una fuerza impersonal, Él tiene las características de una persona. El Espíritu Santo tiene intelecto, como encontramos en Juan 14, 26, donde dice que el Espíritu Santo os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo tiene emociones. Solamente una persona puede sentir emociones. Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Y Él también ejercita voluntad. En el contexto de los dones del Espíritu, en 1 Corintios 12:11, Pablo escribe, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, o sea, Él tiene voluntad. Otro pasaje en el versículo 18 dice, Dios coloca a los miembros en el cuerpo como Él quiso. Interesante. Primero dice que el Espíritu Santo reparte como Él quiere en particular. Y ahora dice el versículo 18 que Dios es el que coloca a los miembros como Él quiere. O sea, ahí también estamos hablando ahora de la deidad del Espíritu Santo. Hebreos 9:14 dice que el Espíritu se le llama el Espíritu eterno. En Hechos 5, 3 y 4, el apóstol Pedro le llama al Espíritu Santo Dios. Y otros pasajes como en el Salmo 139 dice, ¿a dónde me iré de tu Espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Mateo 28:19, aunque no es un pasaje donde uno debe comenzar para probar la deidad del Espíritu Santo y la Trinidad, se puede usar en manera acumulativa, pero ahí hay una declaración trinitaria. Alguien ha escrito que Mateo une al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en una referencia singular. O sea, el Espíritu Santo es una persona, el Espíritu Santo es Dios. También el Espíritu Santo tiene un ministerio muy particular en esta dispensación en la vida del creyente. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento sabemos que el Espíritu Santo venía sobre ciertas personas para X trabajo u obra, pero después de terminar esa obra, el Espíritu Santo dejaba a ese individuo. No así en esta dispensación. La palabra de Dios dice que hay actos singulares que nunca se repiten en la vida del creyente. El Espíritu Santo mora en la vida del creyente. Efesios 2:22 dice que hace residencia en usted y en mí. Él bautiza al creyente. 1 Corintios 12:13 nos identifica, nos une a Jesucristo y con su cuerpo, la iglesia. Vamos a estudiar en esta semana mucho más acerca del significado del bautizo en el Espíritu Santo y lo que significa. Hay diferentes opiniones. Ustedes van a poder considerar las diferentes posiciones que hay en la iglesia hoy. Y también dice que el Espíritu Santo sella al creyente en Efesios 1:13. O sea, Él es el depósito de nuestra herencia adquirida. También sabemos que el Señor toma control de nuestras vidas cuando sometemos nuestras vidas al Señor. Dice, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Esto está en el verbo imperativo, que es el tiempo presente, y Él quiere constantemente controlar nuestras vidas. Por último, el Espíritu Santo participa de manera personal en guiar al creyente. El Espíritu Santo demuestra su participación activa y personal en el creyente al guiar y dirigir su vida. Hay varios ejemplos que podemos mencionar. Está el ejemplo de Jesús en el desierto. Dice la palabra en Marcos 1:12. Enseguida el Espíritu impulsó a Jesús a ir al desierto. Sabemos que Él fue guiado por el Espíritu de Dios. En la selección de los primeros misioneros en Hechos capítulo 13, después de haber orado y ayunado, dice que el Espíritu Santo dirigió a la iglesia. Y dice, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra
a la que los he llamado. Y entonces también encontramos en Gálatas capítulo 5 los deseos del Espíritu. Y aquí habla de los deseos de la carne que se oponen a los deseos del Espíritu. Pero dice los deseos del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu tiene deseos particulares para el creyente, para su vida, para mi vida. Y por último está la dirección misionera de Pablo y Silas en Hechos capítulo 16, del 6 al 7, donde impidió a que Pablo y Silas siguieran norte hacia la provincia de Betania y en lugar los condujo a Macedonia, a donde empezó entonces la obra misionera en Europa. Quiero compartir una experiencia poderosa que yo tuve con el Señor, que la atribuyo a la intervención, a la participación personal del Espíritu Santo en mi vida. En octubre de 1990, yo estaba en una conferencia en Richmond, Virginia, una conferencia misionera de mi denominación. Y yo había ido a esta conferencia con un corazón muy cargado, problemas que estaba atravesando, que eran bien difíciles de encontrar una solución a ellos. Y sentía una carga, una tristeza en mi corazón. Y me recuerdo que después de una de estas conferencias que tuvimos, fuimos al apartamento donde habían varios cuartos y había una sala. Y después de un tiempo me retiré a mi cuarto. Y ahí, con esa carga en mi corazón, comencé a llorar delante del Señor, buscar en su palabra. Y le decía al Señor, Señor, si tú no me hablas, regresaré a mi hogar y dejaré el ministerio. Había pasado una hora más o menos. De verdad no sentí que el Señor me hablaba todavía. Y abrí la puerta de mi cuarto y a mi sorpresa mis amigos todavía estaban ahí compartiendo. Y uno de ellos estaba escuchando un mensaje. Y ese mensaje estaba basado en unos versículos. Y mi amigo me dijo, Felipe, ven acá y escucha lo que Dios dice. Ahora, él no sabía lo que estaba pasando en el cuarto, él no sabía de los problemas que yo estaba atravesando. Él no sabía de mi oración, mi petición a Dios. Me dijo, ven y escucha lo que Dios dice. Y estos son los versículos que él leyó. Isaías 43, 18 y 19. No os acordáis de las cosas pasadas, ni tragáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Cuando yo escuché esas palabras, regresé a mi cuarto y una vez más me arrodillé delante del Señor y comencé a llorar, pero en esta ocasión, en este momento, eran no lágrimas de tristeza, sino de gran gozo. Ese hombre no sabía, ese hermano no sabía lo que estaba pasando, pero el Espíritu Santo sabía el gemir de mi corazón. Y Él tiene participación personal en la vida de los creyentes. Yo sé que también ha participado de manera personal en su vida. Así que presta atención y verá cómo el Espíritu manifiesta su participación personal y activa en guiar y dirigir su vida. Confíe que Dios está con usted y que su Espíritu le va a guiar para su gloria. Que Dios le siga bendiciendo, que aprendan mucho en esta semana.